Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy yo de nuevo. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que súper bien. Yo por mi parte estoy que no me lo creo. Literalmente. Y es que, como ya habrán podido intuir por el título, hoy vamos a hablar de algo que... Uf. Ha sido la bomba. Sí, la bomba. Un bombazo informativo que ha dejado a medio mundo, con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más jugosas, de los chismes más calientes, de los rumores que se han confirmado y que han hecho temblar los cimientos de una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Exactamente, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Así es, amigos. La noticia, que ha saltado como un resorte el 28 de julio de 2025, nos ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Y es que quién iba a imaginarlo? ¿Quién se esperaba semejante noticia? Para los que no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, conocidos por su icónica participación en la serie Love is in the Air, han dado mucho de qué hablar, tanto en la ficción como en la vida real. Y ahora, por alguna razón, la noticia que corre es que, bueno, ya lo descubrirán si no lo saben ya. Pero antes de entrar en detalles, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, suscríbanse. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades y no perderse nada de lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, vayamos al grano. El 28 de julio de 2025, los medios turcos, y rápidamente los medios internacionales, explotaron con la noticia de que Hande y Kerem habían roto. Sí, amigos, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, la pareja que desataba pasiones en cada foto, en cada aparición pública, en cada declaración, se ha roto. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de teorías, de todo tipo de reacciones. Y es que, ¿cómo no reaccionar? Hande y Kerem, juntos o por separado, son dos figuras muy relevantes en el mundo del entretenimiento. Pero como pareja, su popularidad se multiplicó por 1000. Los fans estaban obsesionados con ellos. Sus nombres eran tendencia constante, sus fotos se viralizaban en cuestión de minutos, y cada movimiento era analizado y comentado con fervor. Eran, sin duda, la pareja del momento. La noticia de su separación pilló por sorpresa a muchos. Y aunque es verdad que habían rumores y especulaciones sobre posibles crisis, nadie se esperaba un desenlace así. Durante un tiempo parecía que todo era perfecto. Fotos románticas en redes sociales, declaraciones de amor, viajes juntos. Parecía que Hande y Kerem estaban más enamorados que nunca. Y de repente... ¡Boom! La ruptura. Un shock para los fans que, con el corazón en un puño, esperaban que su historia de amor tuviera un final feliz. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los motivos de esta separación? Bueno, como es habitual en estos casos, las versiones son variadas. Los medios turcos, con su peculiar estilo, han especulado con diferentes escenarios. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables. Otros hablan de incompatibilidad de horarios y de proyectos profesionales. Hay quien menciona el desgaste propio de una relación. Y como siempre, no faltan los rumores de terceras personas. Los tabloides, siempre ávidos de titulares, no dudaron en lanzar hipótesis, alimentando la incertidumbre y el morbo. Lo cierto es que hasta el momento, ni Hande ni Kerem se han pronunciado públicamente sobre los motivos de la ruptura. Ambos han mantenido un perfil bajo y no han querido dar explicaciones. Y eso, amigos míos, solo alimenta la especulación. ¿Por qué no han querido hablar? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Hay algo más detrás de esta separación? La prudencia de ambos actores ha sido admirable, pero también ha avivado la curiosidad y el debate en las redes sociales. Los fans, deseosos de una explicación, recurren a la imaginación y a la interpretación de gestos y publicaciones pasadas para tratar de descifrar qué pudo llevar al fin de su relación. Lo que sí sabemos a través de fuentes cercanas a la pareja es que la ruptura fue amistosa.
Al menos, eso es lo que se ha querido transmitir. Se dice que ambos se tienen un gran cariño y respeto, y que la decisión de separarse fue tomada de mutuo acuerdo. Obviamente en estas situaciones, nunca podemos saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre en la intimidad de una pareja. Pero la imagen que se ha querido dar es de una separación amistosa, sin dramas ni escándalos. Un gesto que de alguna manera alivia el dolor de los fans, aunque no elimina la tristeza. Analicemos un poco la situación. Ande y Kerem se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie fue un éxito rotundo y la pareja protagonista, Ande y Kerem, se convirtieron en ídolos de masas. Su relación, que comenzó siendo profesional, pronto se convirtió en algo más. Y los fans, como es lógico, se volcaron con ellos. El fervor que generaron fue tal, que la serie y su relación trascendieron las fronteras, conquistando a audiencias de todo el mundo. La fama les llegó de golpe. Su relación acaparó la atención de los medios, y cada paso que daban era analizado al detalle. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, con fotos románticas, mensajes cariñosos y continuas muestras de afecto. Parecía que todo era perfecto, que la felicidad era total. Pero como suele suceder, la presión mediática, los compromisos profesionales y las diferencias personales pueden pasar factura. La exposición constante, la falta de privacidad y las expectativas generadas por los fans pueden ser un cóctel explosivo para cualquier relación. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasará con sus carreras? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus proyectos profesionales? Ande y Kerem son dos actores muy cotizados, con mucho talento y con una legión de seguidores. Ambos tienen proyectos en marcha, y es probable que sigan cosechando éxitos. Pero es inevitable que la ruptura afecte, de alguna manera, a sus carreras. La gente siempre estará pendiente de ellos, de sus nuevos amores, de sus decisiones. La curiosidad es inevitable. La industria del entretenimiento, siempre atenta a los detalles de la vida personal de sus estrellas, estará más atenta que nunca a los movimientos de Ande y Kerem. Además está la pregunta de si volverán a trabajar juntos. ¿Será posible que en el futuro Ande y Kerem vuelvan a coincidir en algún proyecto? Es una incógnita. Dependerá de muchos factores. Pero en el mundo del espectáculo, nada es imposible. Ya hemos visto casos de exparejas que tras romper han vuelto a trabajar juntas. Así que, ¿quién sabe? Tal vez, en un futuro no muy lejano, volvamos a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla. La posibilidad, aunque remota, mantiene la esperanza de muchos fans, que sueñan con volver a ver la magia que emanaba de su trabajo en Love is in the Air. Mientras tanto, los fans de Ande y Kerem, y de Love is in the Air, tendrán que conformarse con revivir los momentos más románticos de la serie. Y por supuesto conseguir de cerca las carreras de ambos actores. Seguir sus pasos, sus proyectos, sus amores. El mundo del entretenimiento es así, amigos. Un constante fluir de noticias, de rumores, de sorpresas. Y nosotros, los fans, siempre estamos al pie del cañón. La comunidad de fans de Ande y Kerem, aunque dividida por la ruptura, sigue unida por el cariño y la admiración hacia sus ídolos. Las redes sociales se convierten en un espacio de consuelo y apoyo mutuo, donde se comparten recuerdos, se expresan sentimientos y se mantiene viva la llama del amor por la pareja. Pero volviendo a la noticia principal, el 28 de julio de 2025, quedará grabado en la memoria de los fans de Ande y Kerem como el día en que, bueno, ya lo saben. El día en que una de las parejas más queridas del panorama turco puso fin a su relación. Un día triste para muchos, pero también un día que nos invita a reflexionar sobre el amor, las relaciones, la fama y la vida en general. Un recordatorio de que incluso las historias de amor más hermosas y mediáticas pueden tener un final inesperado. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado. Espero haberles mantenido informados, entretenidos y, por qué no, un poco impactados. La noticia de Ande y Kerem, sin duda, ha sido un bombazo y quería compartir con ustedes mi análisis, mi opinión, mis sensaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta que me acompañen en esta aventura. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Así que, por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura?
¿Qué creen que pasó realmente? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? Cuéntenme todo. Y ya saben, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Suscríbanse para no perderse ninguna novedad. Y recuerden activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Es la mejor manera de estar al día con todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Pero antes de despedirme, quiero compartir algunas reflexiones sobre la ruptura de Hande y Kerem. A pesar de la tristeza que pueda generar, es importante recordar que se trata de una decisión personal, y que debemos respetar la privacidad de ambos actores. Lo más importante es desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad en sus caminos individuales. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor, la fama y la exposición mediática pueden ser una combinación complicada. Nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son frágiles y pueden verse afectadas por múltiples factores. Pero también nos demuestra que a pesar de todo, el amor puede existir, y que la conexión entre dos personas, ya sea en la ficción o en la realidad, puede dejar una huella imborrable en nuestros corazones. En definitiva, la ruptura de Hande y Kerem es una noticia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la vida en general. Nos recuerda que a pesar de la tristeza, la vida sigue, y que siempre hay nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo y su fidelidad. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas, y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Y recuerden, manténganse siempre informados y entretenidos. Nos vemos en el próximo bombazo.